Es una visión muy amplia, muy compleja. Uno de los énfasis que creo que pone la nueva historiografía es mirarlo como un proceso además que tiene varios momentos. Por ejemplo, el primero puede ser finales del siglo XVIII, los cambios culturales y políticos que se dan en Europa, la Ilustración y también las tensiones geopolíticas que existen entre Inglaterra, España y Francia, ¿cierto? Que generan una crisis política en Europa y por supuesto también van a generar una crisis en América. El otro hito importante es el cambio dinástico que va a sufrir la monarquía hispánica. Se cambia de los Austrias a los Borbones, y esto va a ser muy interesante porque la dinastía de los Borbones van a tener ya una influencia de las políticas racionalistas y van a tener una intención, como algunos historiadores lo llaman, ¿no?, de una reconquista de América, ¿no? Vuelven a establecer, por ejemplo, un centralismo en Madrid, no solamente para América, sino también dentro del territorio ibérico, y van a tratar de sacar muchos más recursos, sobre todo de las colonias occidentales y orientales, ¿no es cierto? Y entonces se establecen unas reformas, que son las reformas borbónicas, y son unas reformas económicas que cambian las relaciones fiscales, o tratan de cambiar las relaciones fiscales, también las autoridades locales, y es una reforma militar. Esa reforma es importante porque ejerce una presión en la sociedad, en la complejísima sociedad americana. Por un lado, ejerce presión sobre las élites y sobre quienes están, digamos, los españoles americanos, pero también ejerce presión sobre las comunidades indígenas y sobre las autoridades indígenas. De esa tensión surge, por ejemplo, la Gran Rebelión en 1781, la Rebelión de Quito en 1765, o la de los comuneros en los mismos años 80, ¿no? Y entonces habría que entender que ese es un proceso que es acumulativo, ¿no es cierto? Que no es una cuestión que pasa de un día al otro, sino que la transformación se va dando en un mediano plazo, ¿no? Luego de eso tenemos un hecho importantísimo que va a ser la invasión napoleónica y, bueno, y la propuesta napoleónica en Europa, y la invasión napoleónica a la península ibérica, y el secuestro de Fernando VII, ¿no? El secuestro de Fernando VII lo que da paso es a una figura legal, a una figura jurídica que no tenía precedente, que era el vacío del rey, ¿no es cierto? La vacatio rei se llama. Y como el rey no está en el poder porque ha sido tomado preso, eso genera una pregunta de, bueno, ¿y qué hacer con ese poder? ¿Dónde recae el poder si no está el soberano? Y la solución, digamos, que se da en ese momento en las autoridades hispánicas, americanas y peninsulares, pues, tiene que recaer sobre el pueblo. Eso ya es como el inicio de lo que dicen, o lo que han llamado los historiadores, las historiadoras conceptuales, el lenguaje político moderno, ¿no es cierto? Ya hay una idea de que la soberanía recae en el pueblo y se habla, por ejemplo, de la propuesta de la nación española, pero todavía con la presencia del rey, ¿no? Ante el vacío del rey, lo que se manda desde una junta central que se organiza y luego un consejo de regencia, es que se organicen juntas en los principales, las capitales, ¿no es cierto?, de los virreinatos, y sobre todo de los virreinatos, ¿sí? Y es importante también decir que unos años antes, pues parte de estas reformas borbónicas había sido crear nuevos virreinatos, como por ejemplo el de Nueva Granada, y eso había causado tensiones en digamos, las disputas internas americanas, ¿no?, entre, por ejemplo, líderes de la audiencia de Quito frente al virreinato del Perú o al novísimo virreinato de Nueva Granada. Y entonces se mandan a hacer juntas que juren lealtad al rey, pero que ya comiencen a organizar, o sea, traduzcan, digamos, la cotidianidad a este nuevo lenguaje político moderno.
De ese momento es hija la Junta de Quito, de 1809. Lo interesante de la Junta de Quito es que es una junta rebelde en el sentido de que no debía hacerse una junta en Quito, porque ya estaba la Junta de Santa Fe de Bogotá, y es una junta que además no tiene respaldo de las otras dos ciudades, de Guayaquil y Cuenca, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una junta que va a sacar, ¿no es cierto?, los intereses de la élite quiteña y de algunos otros sectores. A mí me parece que el proceso de independencia, que como digo es largo porque todavía no termina ahí, sino que se va a retomar en 1812, cuando se escriba la primera constitución, la PEPA, ¿no es cierto? Es el primer momento en el que, ante la ausencia del rey, una carta magna va a regular, ¿no es cierto?, la vida política de las comunidades a ambos lados del Atlántico. Y luego también, bueno, ya poco a poco las juntas o el momento juntero, como se lo llama, en los distintos lugares de América, pues va a llevar a otras rebeldías, como pasó con la Junta de Caracas, la misma en México, en Nueva España, la Junta de Buenos Aires, ¿no?, que ya comienzan a reflexionar y a preguntarse por qué el poder tiene que ser monárquico cuando ya ha habido una circulación de ideas, de manuscritos y de impresos que comienzan a cuestionar, ¿no es cierto?, de dónde proviene el poder y cómo se podría cambiar. También recordemos que está la influencia tanto de la Revolución de las 13 Colonias, ¿no es cierto?, de 1776, como de la Revolución Francesa en el 89. Entonces, es una cuestión acumulativa, a ratos parece asfixiante, pero yo creo que es una forma de mirar un proceso que es complejísimo y que no termina en 1822 tampoco, pero que de alguna manera tiene otro sentido ya en la década de los 20. Bueno, justamente en este proceso, Pichincha es interesante porque significa primero, un proyecto republicano, o sea, ya la intención de un proyecto republicano que era el bolivariano, ¿no es cierto? Pichincha es la finalización, no digo bélica, porque de ahí sigue el conflicto entre realistas y republicanos, todavía sigue durante algunos años, pero sería como la incorporación de la última ciudad y además de una de las ciudades más importantes de lo que había sido la Audiencia de Quito a la propuesta bolivariana de la República de Colombia, como se llamaba, o la Gran Colombia como la conocemos, ¿no? Pichincha entonces, por un lado significaría el crecimiento de la propuesta bolivariana, también la negociación con otras propuestas republicanas como la sureña, ¿no es cierto?, la de San Martín, que tiene como ese momento, además que hay hasta un monumento, ¿no es cierto?, del encuentro de ambos, como se los llama, libertadores, ¿no es cierto?, de estos dos gobernantes y además jefes de ejército. También Pichincha significa de alguna manera el concilio o el consenso, sería una mejor palabra, de los poderes locales que iban solucionando la incertidumbre de cómo establecer ese modelo republicano o esta nueva comunidad política, ¿no? Yo siempre que hablo de esta época hablo de la idea de la incertidumbre, ¿no? Es un momento de transición en donde las personas que estaban haciendo día a día política no sabían necesariamente a dónde iba a ir. Eran proyectos, eran ideas, eran ilusiones, eran utopías, y es el momento de realizarlos. Entonces es el momento de la posibilidad, pero es el momento también de la incertidumbre. Y durante digamos, en esa dinámica, en esa trayectoria, en Pichincha no solo debemos ver a Bolívar, sino veamos a todos los otros, digamos, padres, así se los llamaba, padres de familias, mujeres, juventudes, ¿no? Muchísimas personas de diversos estratos sociales, de diversos estamentos, que iban participando activamente, a veces reactivamente también, frente a la propuesta republicana y que consensuaron, ¿no es cierto?, el ingreso, la incorporación
de estos territorios a 1822. Es muy interesante ver en los archivos cómo se puede avanzar, ¿no es cierto?, desde 1820, y tal vez ya del 21 y sobre todo el 22, se puede ir mirando cómo, o se mira, cómo los distintos cantones realizan proclamas de apoyo, ¿no es cierto?, antes de que lleguen las tropas, ¿no? Nosotros, los hombres notables, los padres de familia de cualquier pueblo, ¿no es cierto?, Alausí, podemos nombrar cualquiera, por lo menos de la sierra, centro del Callejón Interandino, nos juntamos a la propuesta republicana, bolivariana, y iban, ¿no es cierto?, avanzando la idea, digamos, lo simbólico, lo más representativo, las ideas y luego también los ejércitos, ¿no es cierto? Entonces, creo que Pichincha es un momento en donde convergen un poco de los elementos que había hablado hace un momento y converge, digamos, la posibilidad de la república con todos los desafíos que eso significa. Creo que sí, que es importante conmemorar y que la conmemoración significa investigación, que la conmemoración significa curiosidad, crítica, entablar conversaciones, encontrarse con personas que están haciendo historia, profesionales, estudiantes o simplemente ciudadanos, ciudadanas que quieren, pues, disputar los sentidos del pasado, le digo yo, ¿no? Creo que las conmemoraciones son un buen pretexto a veces para poder reactivar la importancia que tiene la historia. Salirnos de las fechas sería interesante, porque más bien dicho, nosotros estamos festejando o conmemorando 200 años de vida republicana, 200 años del inicio de la comunidad política que tenemos ahora o de las bases de esa comunidad política que tenemos ahora. Y si es que la fecha del 24 de mayo pues sirve para eso, está muy bien. Lo que hay que seguir haciendo es todos los días volver a poner el foco en el pasado, investigarlo. Además, la historia ecuatoriana tiene pues muchísimo todavía creo que todas las historias hispanoamericanas pues están por escribirse, reescribirse, y creo que es muy importante conectar como qué significa para cada uno, para cada una, el hecho de vivir en una comunidad republicana, democrática, con estas dificultades, ¿no es cierto?, con este pasado, porque así también podemos pensar qué tipo de república queremos construir en el futuro, ¿no? Pensar el pasado sin pensar en el presente y, por supuesto, sin una utopía, sin el futuro, pues no tiene ningún sentido. Entonces, la conmemoración es para la crítica hacia dónde vamos. Muchas gracias. Sí, además conversando un ratito.